Estados Unidos vive una semana dulce por dos razones. Uno, el ritmo de vacunación contra el COVID-19 sigue en alza. Además, es algo que en el futuro se verá potenciado por un nuevo acuerdo de compra de 100 millones de dosis de vacunas de Johnson & Johnson. Y dos, los demócratas lograron el miércoles aprobar un paquete de estímulo de 1,9 billones de dólares apoyado por una abrumadora mayoría de los estadounidenses. Pero el país no es solo COVID, y el presidente Joe Biden ya está lidiando con una crisis que conoce bastante bien: una inmigración ilegal descontrolada. La sufrió Barack Obama cuando él era vicepresidente y la volvió a enfrentar Donald Trump cuando Biden estaba en la oposición preparando su carrera a la Casa Blanca. ¿Pero qué está ocurriendo en la frontera con México esta vez? ¿Está Biden encerrando a niños en jaulas, como se le criticó en su momento a sus dos predecesores directos? Pues de eso voy a hablar hoy, de cómo un nuevo repunte de entradas ilegales por la frontera del sur, especialmente de menores, puede traducirse en la primera gran crisis política de Joe Biden. Mi nombre es Emilio Domenech, soy periodista y esto ocurre, os lo prometo, solo en América. Para entender la verdadera envergadura de las entradas ilegales en Estados Unidos, primero hay que mirar el plano general. Este gráfico muestra la cantidad de detenciones en la frontera entre Estados Unidos y México desde primeros de los años 60 hasta 2020. Pero lo que debe importarnos para este análisis tiene que ver con la última década, especialmente con el año 2014. Aquel año, durante la administración de Obama, el número de menores no acompañados se disparó en un 80% entre 2013 y 2014. Y como se aprecia en este autográfico, el porcentaje de familias y menores no acompañados que eran detenidos en la frontera pasó de representar en torno al 10% de detenciones a rozar casi el 30% de las aprehensiones. Históricamente, quienes cruzan la frontera en mayor número son principalmente adultos que pueden resistir el duro trecho que hace falta caminar para entrar en territorio estadounidense. Además, también son los adultos aquellos que se pueden poner a trabajar enseguida para enviar dinero a sus países originarios. En cambio, el repunte de 2014 de familias y menores no acompañados se debió, entre otros motivos, a la escalada de violencia de bandas en el Triángulo Norte de Centroamérica, ese que incluye a Guatemala, Honduras y El Salvador, a los rumores esparcidos por traficantes sobre un supuesto permiso que el gobierno estaba dando solo hasta finales de 2014 a mujeres con niños para que se pudieran quedar en Estados Unidos de forma indefinida, a la popularidad de una ley aprobada durante la era Bush que prohibía la deportación de menores no acompañados que provinieran de países cuyas fronteras no tocaran inmediatamente con Estados Unidos, y por supuesto a los coletazos de la crisis económica de 2008 que todavía ahogaban a Centroamérica mientras en Estados Unidos se vivía una sana recuperación económica. Todo esto es significativo porque la entrada de un número tan elevado de menores no acompañados planteaba un problema para las agencias federales. Cuando un menor entra de forma ilegal en territorio estadounidense, normalmente se encuentra con agentes de la patrulla fronteriza que lo llevan a un centro de detención de forma provisional. Según la ley migratoria estadounidense, una agencia como la patrulla fronteriza no puede retener a un menor no acompañado durante más de 72 horas antes de ceder su custodia a la Secretaría de Salud y Servicios Humanos, también conocida como HHS, que es el departamento que se encarga después de trasladarlos a centros de media duración donde pueden llegar a pasar entre 1 y 3 meses mientras se gestiona su próximo capítulo. Puede ser el caso que tenga familiares o amigos de familiares con los que se pueda quedar, o que acabe en el sistema de acogida del gobierno estadounidense si el departamento no encuentra un lugar donde enviar a ese menor. Pero en momentos de repuntes críticos como los ocurridos en 2014 durante la era Obama y en 2019 durante la era Trump, el gobierno se vio abrumado a la hora de poder gestionar el flujo tan elevado de nuevos migrantes. Es de ahí de donde nacen las famosas jaulas por las que tanto se criticó a ambas administraciones. Aunque cabe diferenciar un aspecto determinante. La razón por la que las jaulas fueron tan polémicas durante la era Trump se debió a la política de tolerancia cero por la que se separaba a familias que entraban en la frontera de forma ilegal, lo cual provocó que las instalaciones de menores necesitaran albergar a un mayor número de niños en condiciones lamentables. Bien, pues la crisis que hoy nos ocupa cuenta con esos alicientes, pero con dos claves añadidas: el COVID-19 y esta cara. Esta cara que es diferente
a esta otra cara. ¿Recordáis lo que decía antes de cómo rumores infundados por traficantes e informaciones sobre políticas migratorias habían influido en la ola de migrantes de 2014? Vale, pues pensad ahora en las consecuencias que puede generar que un presidente anti-inmigración como Trump deje el cargo en manos de un demócrata supuestamente pro-inmigración como Biden. Y digo supuestamente porque está por ver qué logra Biden en materia de inmigración teniendo una mayoría demócrata tan corta en el Senado. Y sabiendo también que ahora mismo la inmigración está lejos de ser una de sus prioridades legislativas. Pero el problema para Biden es que ha jurado que pondrá fin al acercamiento inhumano de Trump a la política migratoria de Estados Unidos. We want to put in place an immigration process here that is humane. That is moral. A ver, pensad que aquí lo importante no son tanto las leyes migratorias, sino la percepción que puede existir en el extranjero sobre tus políticas migratorias. Si suficientes potenciales inmigrantes creen que va a ser más fácil buscar una nueva vida en Estados Unidos, especialmente para niños que huyen de la pobreza y de la violencia en el sur, el problema te lo vas a encontrar en la frontera tarde o temprano. Y ese problema ya lo tienen ahora, pues la cifra de menores no acompañados en centros de detención de la patrulla fronteriza se ha triplicado hasta más de 3.250 de ellos en menos de 2 semanas. En torno a los 1.300 de esos menores llevan ya más del límite legal de 72 horas bajo custodia de la patrulla fronteriza. Es decir, están en centros pensados para adultos porque la patrulla fronteriza todavía no ha podido pasar su custodia a la Secretaría de Salud y Servicios Humanos, cuyos refugios para menores, por cierto, están abrumados por la cantidad de nuevos menores que reciben y por el hecho de que deben operar a menor capacidad con motivo de, lo has adivinado, la pandemia que todavía tenemos en marcha desde hace ya más de un año. La Secretaría, HHS, está además a 13 días de alcanzar su capacidad máxima de 13.600 niños, con lo que esta crisis solo se va a agravar como la administración de Biden no actúe rápido. Entre algunas de las medidas provisionales que han llevado a cabo, quizá la más polémica tenga que ver con la reapertura de un centro de alojamiento de emergencia para niños que ya fue muy criticado durante la administración de Trump. Una iniciativa, por cierto, ya duramente criticada por progresistas como Alexandria Ocasio-Cortez. De hecho, medios como Fox News ya están intentando retratar la hipocresía mediática de la izquierda sobre cómo los medios antes hablaban de jaulas y ahora lo hacen de instalaciones para menores. Fox News en realidad lo que hace es coger artículos de opinión, que no informativos, de medios como The Washington Post para una comparación injusta de titulares y llevarlo todo a su narrativa. La verdad es que en 2019 en The Washington Post también hablaban de instalaciones para menores migrantes. Anyway, esta semana varios de los consejeros de Biden bajaron a la frontera a analizar la situación y buscar posibles soluciones a la crisis. Una crisis que no están dispuestos a admitir todavía, of course. La conclusión provisional es la de buscar formas de trasladar al mayor número de niños a refugios mejor acomodados para ellos, mejorar la comunicación entre la patrulla fronteriza y el Departamento de Salud para el traslado de menores, acelerar el proceso de contratación de trabajadores sociales y la vacunación de aquellos que vayan a trabajar en la frontera, proponer un paquete de ayudas valorado en 4.000 millones de dólares para los gobiernos de Centroamérica y repetir esta consigna. Que la frontera está cerrada y no es el momento, ningún momento es apropiada de llegar a los Estados Unidos de manera irregular. La cuestión en cualquier caso termina siendo la misma. ¿Cómo llevas a cabo una política migratoria diferente a la de Trump sin atraer a miles de nuevos migrantes por el camino, especialmente menores que no sabes dónde poner o cómo cuidar? ¿Y cómo en medio de esa crisis que te has encontrado desarrollas un nuevo sistema para gestionar cualquier posible repunte de nuevos migrantes en la frontera? Principalmente porque desarrollar y establecer un nuevo sistema siempre lleva tiempo y hasta ahora, como decía antes, el tema de la frontera no ha sido una prioridad para la administración de Biden. Claro que luego está el asunto político que lo podría cambiar todo. Solo cabe echar un vistazo a la portada de Fox News de este pasado miércoles para ver lo importante que es para los conservadores convertir a la crisis fronteriza en el nuevo tema destacado. O ver el programa de Tucker Carlson en Fox News. O escuchar al congresista republicano pro-Trump Jim Jordan. They knew this was going to happen, so this is their policy. It's manifesting itself, and it is a crisis, even though Mr. Mayorkas said it wasn't last week. We all know that it is. Sin olvidar que Biden tiene que lidiar con las presiones del ala izquierda del partido y de los grupos pro-inmigración que quieren políticas radicalmente diferentes a las que abanderó Trump durante su presidencia. Mientras tanto, miles de niños siguen llegando a la frontera y ponen a la administración de Biden en la situación más complicada de los 100 primeros días de su presidencia. Así que eso ha sido todo
por este Solo en América. Mi nombre es Emilio Domenech, nos vemos la semana que viene aquí, en neutral.es. Hasta luego.